No puedes ser tan egoísta, Zack, gritó mi madre antes de que su mano volara por el elegante salón del restaurante Riverside y me golpeara en la cara con un estallido que resonó entre las mesas. El silencio fue instantáneo. Los 70 invitados a mi fiesta de graduación dejaron de hablar, con los tenedores suspendidos en el aire y todos los ojos fijos en nosotros. El camarero que estaba sirviendo champán se quedó paralizado a medio camino de una mesa cercana. Me latía la mejilla derecha mientras miraba a Linda Patterson, mi madre de 53 años, que aún mantenía la mano levantada como si fuera a volver a pegarme. «Mamá», dije con calma, tocándome la cara donde ya se estaba formando una marca roja, «acabas de agredirme delante de todos mis compañeros porque me negué a darle mi bonificación de $100,000 a Jessica. Me llamo Zack Patterson, y a mis 32 años, nunca imaginé que estaría siendo golpeado públicamente por mi propia familia en lo que debería ser la noche más importante de mi carrera. Pero después de 15 años viendo a mis padres consentir todos los caprichos de mi hermana menor mientras yo trabajaba en 3 empleos para pagar mi propia universidad, tal vez debería haber previsto que llegaría este momento. El restaurante Riverside había sido mi elección para celebrar mi ascenso a director de desarrollo de software en TechFlow Solutions. Había reservado el salón privado, pagado de mi propio bolsillo, e invitado a compañeros, amigos y familiares para compartir este hito que representaba años de sacrificio y dedicación. La ironía de estar siendo humillado en mi propio evento no pasó desapercibida. Mi padre, Robert, estaba al lado de mi madre con esa expresión incómoda que siempre ponía cuando las cosas se ponían tensas. Mi hermana Jessica, de 28 años, permanecía ligeramente detrás de ellos, mirando su teléfono móvil como si la explosión familiar fuera solo un pequeño inconveniente. «No fue una agresión», dijo mi madre, bajando finalmente la mano pero manteniendo la voz lo suficientemente alta como para que medio restaurante pudiera oírla. «Ha sido una corrección necesaria. Jessica necesita ese dinero para salvar su negocio, y tú estás siendo cruel al negarte a ayudar a tu propia hermana». Respiré hondo, tratando de mantener la compostura mientras sentía la mirada de Sarah Michey, mi jefa y directora ejecutiva de TechFlow, observando cada uno de mis movimientos desde una mesa cercana. A su lado, los demás directores de la empresa observaban cómo se desarrollaba el drama familiar. «¿El negocio que ella empezó hace 6 meses sin ninguna experiencia?», pregunté, manteniendo la voz baja con la esperanza de que mi familia captara la indirecta. «La tienda online de bisutería artesanal que abandonó después de 3 semanas porque era demasiado trabajo». Jessica finalmente levantó la vista del teléfono, con esa expresión de víctima que había perfeccionado a lo largo de los años. «No fue así», dijo con voz llorosa. «Tuve problemas con los proveedores y complicaciones legales. Ahora he encontrado una oportunidad increíble para expandirme a productos sostenibles, pero necesito capital inicial». El patrón era tan familiar que casi dolía. Jessica anunciaba una nueva empresa, recibía el entusiasmo inicial y el dinero de sus padres, se enfrentaba al primer obstáculo real, lo abandonaba todo y luego culpaba a circunstancias externas por el fracaso. Mientras tanto, yo había trabajado constantemente desde los 16 años, ahorrando cada centavo posible y construyendo mi carrera ladrillo a ladrillo. Los $100,000 de bonificación que recibí con el ascenso no solo representaban un reconocimiento profesional, sino años de cuidadosa planificación financiera. «Zack», intervino finalmente mi padre, con ese tono de decepción que reservaba para cuando yo no cedía a las exigencias de la familia. «Jessica no está pidiendo una donación. Es un préstamo. Ella devolverá cada centavo». Casi me echo a reír. Jessica nunca había devuelto ni un centavo en su vida. «¿Cómo va a devolverlo si ni siquiera tiene una fuente de ingresos estable?», pregunté, observando cómo la conversación estaba atrayendo aún más la atención de los demás invitados. Fue entonces cuando mi madre volvió a estallar. «Siempre has sido egoísta», gritó ella, señalándome con el dedo. «Desde que eras niño, guardabas el dinero de tu cumpleaños mientras tu hermana lo compartía todo. Ahora que por fin puedes ayudar a la familia, muestras tu verdadera cara». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Había guardado dinero porque sabía que, si no lo hacía, nunca tendría nada. Cada vez que ganaba algo, me presionaban para compartirlo con Jessica o para contribuir a algún proyecto familiar que inevitablemente solo la beneficiaba a ella. Pero mientras mi madre continuaba con su discurso sobre la responsabilidad familiar, mantuve una expresión neutra. Ella no se daba cuenta de que yo ya había catalogado mentalmente cada manipulación, cada chantaje emocional, cada patrón tóxico que nuestra familia había normalizado a lo largo de los años. Si están siguiendo esta historia de manipulación familiar,
No olviden suscribirse al canal para descubrir cómo una simple negativa se convertiría en el catalizador de revelaciones que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Lo que ella no sabía era que, mientras planeaba esta fiesta, yo había documentado cuidadosamente años de préstamos familiares que nunca fueron devueltos. Y esa documentación estaba a punto de cambiarlo todo. «No lo entendéis», susurró Jessica, con lágrimas brotando de sus ojos azules perfectamente maquillados. «Lo he perdido todo. Los proveedores me están demandando, me van a desahuciar de mi apartamento la semana que viene y no tengo a dónde ir». Era la misma actuación que ella había perfeccionado desde los 16 años. La voz temblorosa, la mirada de perro abandonado, la postura vulnerable que convertía cualquier confrontación en una sesión de rescate. Y funcionaba. Siempre funcionaba. Mi padre inmediatamente se puso de su lado, colocando una mano protectora en su hombro. «¿Ves lo que le estás haciendo a tu hermana?», me acusó él, con la voz cargada de indignación moral. «Ella está desesperada, Zack. Necesita ayuda de verdad, no tus lecciones sobre responsabilidad financiera». Respiré hondo, mirando alrededor del salón donde mis compañeros intentaban discretamente fingir que no estaban presenciando el colapso de mi vida familiar. Sarah Mitchell, mi jefa, se había levantado de la mesa y se acercaba a nosotros con expresión preocupada. «Papá», dije con calma, «¿te acuerdas del gimnasio de pilates que abrió Jessica hace 2 años? ¿En el que tú y mamá invirtieron $15,000? El rostro de mi padre se endureció. Eso fue diferente. El mercado cambió, la competencia. Y el negocio de dulces artesanales, lo interrumpí. Otros $8,000. Y antes de eso, la tienda online de ropa vintage, 5,000 más. ¿Sigo? Esas fueron lecciones de aprendizaje, intervino mi madre, con la voz aún demasiado alta para el ambiente. Jessica es emprendedora. Ella piensa en grande, tiene visión. No todos los negocios funcionan a la primera. ¿Cuántos intentos, mamá?, pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. Porque según mis cuentas, ya son 9 lecciones aprendidas en los últimos 5 años. Lo que suma $53,000 que ustedes invirtieron y que ella nunca devolvió. Jessica sollozó más fuerte. «Estás siendo cruel, Zack. Siempre tuve la intención de devolverlo». «¿Con qué dinero?», la interrumpí. «No has tenido un trabajo estable en 3 años. Cada vez que consigues algo, te quejas de que está por debajo de tu potencial y renuncias a las pocas semanas». Sarah Mitchell llegó a nuestra mesa en ese preciso momento, con expresión profesional pero claramente incómoda. «Zack», dijo ella suavemente, «quizás sería mejor que continuaran esta conversación en un lugar más privado». Sentí que se me enrojecía la cara de vergüenza. Era Sarah Mitchell, la directora general que me había ascendido, presenciando cómo mi familia me humillaba en público. A su lado, otros directores observaban con expresiones que oscilaban entre la vergüenza y la curiosidad morbosa. «Tienes razón», accedí, empezando a levantarme. «Familia, vamos a resolver esto fuera». «No», dijo mi madre con firmeza, sin levantarse. «No tardaremos mucho. Zack solo tiene que firmar un cheque y todos podrán seguir divirtiéndose». La brutal simplicidad de esa declaración me dejó sin palabras por un momento. Ella realmente creía que podía obligarme a entregar $100,000 allí mismo, delante de mis compañeros, como si se tratara de una transacción rutinaria. «Señora Patterson», dijo Sarah diplomáticamente, «entiendo que los asuntos familiares son importantes, pero tal vez». «Disculpe», la interrumpió mi madre, volviéndose hacia Sarah con expresión hostil. «Este es un asunto familiar privado. Zack es adulto y puede tomar sus propias decisiones». Sarah parpadeó, claramente sorprendida por el tono agresivo. Como directora ejecutiva de una empresa tecnológica valorada en $200 millones, rara vez la trataban con tanta rudeza. «Mamá», dije entre dientes, «está siendo increíblemente irrespetuosa con mi jefa». «¿Tu jefa?», se rió amargamente Jessica. «Zack, trabajas con ordenadores. No es como si fueras médico o abogado. Es solo un trabajo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarah Mitchell, que había construido una de las empresas de software más innovadoras del país, miró a Jessica como si ella acabara de insultar su religión. «Solo un trabajo», repitió Sarah lentamente. Podía ver la catástrofe desarrollándose en tiempo real. Mi familia no tenía ni idea de quiénes eran esas personas ni de la posición que yo había alcanzado. Para ellos, yo seguía siendo el mismo Zack de 20 años atrás,
trabajando en soporte técnico para pagarse la universidad. Jessica, dije con calma, me gustaría presentarte a Sarah Michey, directora ejecutiva de TechFlow Solutions, la empresa que acaba de ascenderme a director de desarrollo, con un sueldo de $300,000 al año más bonificaciones. La cara de mi hermana se puso pálida, pero mi padre simplemente negó con la cabeza con impaciencia. No importa cuánto ganes, la familia es lo primero, declaró él. Si no puedes ayudar a tu propia hermana cuando ella te necesita, ¿qué clase de persona eres? Fue en ese momento cuando algo cambió en mí. No fue ira, aunque sin duda estaba presente. Fue claridad. Durante años, había interiorizado su narrativa. Era egoísta por ahorrar dinero. Era insensible por no ayudar con cada nueva crisis financiera de Jessica. Era desagradecido por cuestionar dónde iba realmente el dinero de mis padres. Pero allí, delante de mis compañeros de trabajo, viendo la total falta de respeto por mi logro y mi autonomía, finalmente comprendí que no era yo quien estaba equivocado. La familia es lo primero, repetí lentamente. Interesante filosofía, papá. ¿Te acuerdas de cuando necesité ayuda para la entrada de mi primera casa? Cuando te pedí un préstamo de $5,000 que te pagaría en 6 meses. Él cambió el peso de un pie al otro. Estábamos pasando por dificultades financieras. Pero 3 semanas después, le comprasteis a Jessica ese descapotable de $22,000 porque el suyo no encajaba con su imagen profesional. Eso fue diferente, protestó mi madre. Ella necesitaba un medio de transporte fiable para las entrevistas de trabajo. Entrevistas de trabajo, me reí sin gracia. Para trabajos que ella rechazaba porque el salario inicial no era compatible con su formación. Sarah Michey carraspeó suavemente. Quizás debería dejar que hablen. No, dije con firmeza. De hecho, Sarah, hay algo que me gustaría que supieras sobre mi familia. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Jessica dejó de llorar abruptamente, con los ojos muy abiertos por la alarma. Zack, advirtió mi madre, ¿qué estás haciendo? Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido dejar de proteger a personas que nunca lo habían protegido. Estoy siendo transparente, respondí. Después de todo, la familia es lo primero, ¿no? Mientras Sarah se inclinaba ligeramente hacia adelante, mostrando un interés genuino, saqué mi teléfono. En él tenía una carpeta cuidadosamente organizada que llevaba meses recopilando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jessica, alzando la voz. Compartiendo nuestra historia familiar, respondí con calma. Ya que ustedes insisten en hacerla pública. Lo que ellos no sabían era que había documentado meticulosamente cada préstamo familiar de los últimos 10 años. Cada promesa rota, cada manipulación emocional, cada ocasión en la que habían priorizado los caprichos de Jessica por encima de cualquier responsabilidad o respeto. Y ahora, por primera vez, estaba listo para usar esa documentación. La expresión de pánico en los rostros de mis padres me dijo que finalmente entendían que esta no sería otra victoria fácil para ellos. Documentación, repitió mi madre, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué tipo de documentación? Sarah Michey permaneció a mi lado, claramente intrigada por el desarrollo de la situación. Otros compañeros comenzaron a acercarse discretamente, formando un semicírculo de testigos que convertía nuestra mesa en un pequeño teatro. Bueno, comencé, deslizando el dedo por la pantalla del teléfono, comencemos con el préstamo de diciembre de 2021. Jessica pidió $8,000 para invertir en equipo de panadería para su pastelería artesanal. Zack, advirtió mi padre, enrojeciendo, eso es un asunto familiar privado. ¿Privada? Me reí sin gracia. Vosotros decidisteis hacerla pública cuando decidisteis agredirme en mi fiesta de graduación. Ahora es pública. Sarah cruzó los brazos, observando con la atención de alguien acostumbrado a analizar datos y patrones. A su lado, David Chen, mi compañero director, había sacado discretamente su propio teléfono, claramente grabando. La pastelería duró exactamente 5 semanas. Continué, desplazándome por la carpeta de mi móvil. Jessica cerró alegando que el mercado local no estaba preparado para productos gourmet. Los $8,000 nunca fueron devueltos. Ella tuvo que pagar a los proveedores, protestó mi madre débilmente. Interesante, respondí, tocando la pantalla de nuevo. Porque aquí tengo una conversación de WhatsApp en la que Jessica admite a nuestra prima Amanda que se gastó la mitad del dinero en ropa para
construir una imagen profesional de repostera. Jessica palideció al instante. No tienes derecho a leer mis conversaciones privadas. Conversaciones que Amanda me mostró porque estaba preocupada por su comportamiento. La corregí. ¿Quieres que continúe? El silencio alrededor de nuestra mesa se intensificó. Me di cuenta de que otros invitados de mesas cercanas también estaban prestando atención, susurrando entre ellos. En marzo de 2022, continuó, Jessica los convenció de refinanciar la casa para prestarle $15,000 para su revolucionaria startup de entrega de comida saludable. Mi padre cambió el peso de un pie al otro, claramente incómodo. La aplicación nunca se desarrolló. Continué inexorablemente. Porque Jessica descubrió que la programación era más complicada de lo que parecía y decidió subcontratar el trabajo a desarrolladores de la India que, sorprendentemente, desaparecieron con la mitad del dinero. Estas cosas pasan en el mundo de los negocios. Intentó defender mi madre, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. 5 meses después, continué, les prestaron otros $12,000 para el curso intensivo de marketing digital que supuestamente convertiría a Jessica en una influencer. Un curso que costaba $1,200. Sarah Michel arqueó una ceja. Como directora ejecutiva, sabía exactamente cuánto costaban los cursos legítimos de marketing digital. ¿Dónde están los otros $10,800? Pregunté retóricamente. Bueno, hay algunas transacciones interesantes en la tarjeta de crédito de Jessica durante ese periodo. Un viaje a Cancún con sus amigas, tratamientos de spa, un nuevo vestuario para networking. Eso es mentira, estalló Jessica, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo estás tergiversando todo. Estoy leyendo extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito, respondí con calma. ¿Quieres que te enseñe las capturas de pantalla? Fue entonces cuando David Chen, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. Perdón por interrumpir, dijo él, mirando directamente a mis padres, pero estoy tratando de entender las matemáticas aquí. Les prestaron al menos $35,000 para proyectos que claramente no eran viables, pero ahora exigen que Zack entregue $100,000 que ganó legítimamente. Mi madre abrió la boca para responder, pero David continuó. Como director financiero, veo muchas propuestas de negocios. La tasa de fracaso de los emprendedores sin experiencia y sin un plan de negocio sólido es de alrededor del 90% en el primer año. David, dijo Sara suavemente, ¿podrías explicarnos cuál sería una estrategia responsable en esta situación? Era una pregunta retórica brillante. Sara estaba esencialmente obligando a mi familia a escuchar una lección sobre responsabilidad financiera de uno de los directores más respetados de la empresa. Bueno, comenzó David, adoptando su tono profesoral. En primer lugar, cualquier inversión familiar debe contar con la documentación adecuada. Contratos claros, calendarios de pago, consecuencias por incumplimiento. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Segundo, continuó David, las inversiones repetidas en empresas en quiebra sin un análisis de riesgo adecuado son, francamente, una mala gestión financiera. Es tirar el dinero. Estamos apoyando a nuestra hija, protestó mi padre. No, corrigió David con firmeza, están permitiendo un comportamiento irresponsable y perjudicando su propia estabilidad financiera en el proceso. Sara asintió pensativa. David tiene razón. En TechFlow, no reevaluaríamos los contratos con proveedores que han fallado sistemáticamente. ¿Por qué iba a ser diferente con la familia? Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, había personas a mi lado que entendían la lógica empresarial y la responsabilidad financiera. Personas que no se dejaban influir por la manipulación emocional o las obligaciones familiares distorsionadas. Hay más, anuncié, sintiendo una oleada de confianza crecer en mí. Jessica, ¿recuerdas la emergencia médica del pasado septiembre? Ella dejó de llorar abruptamente, sus ojos se abrieron con pánico. La apendicitis que necesitaba cirugía urgente, continuó, por la que nuestros padres pagaron $8,000 porque tu seguro médico no lo cubría. Zack, susurró ella, por favor. Excepto que llamé al hospital la semana siguiente, preocupado por tu recuperación, revelé. Descubrí que no hubo ninguna cirugía. Te atendieron en urgencias por un dolor abdominal común y te dieron el alta el mismo día con un diagnóstico de gastritis. El silencio que siguió fue sepulcral. $8,000, repetí, por una consulta médica que costó $300.
Dinero que sacaron de los ahorros para la jubilación. Mi madre se derrumbó en la silla, el peso de la revelación finalmente la golpeó. Mi padre miraba fijamente a Jessica como si la estuviera viendo por primera vez. Esto es un fraude, dijo Sara con calma. Fraude médico, para ser más específica. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión final. Miré alrededor de la mesa, a las caras conmocionadas de mis compañeros, a la expresión de traición en los ojos de mis padres, al pánico absoluto en el rostro de Jessica. Mamá, papá, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, tenéis que tomar una decisión. Podéis seguir financiando las mentiras y manipulaciones de Jessica, destruyendo vuestra propia estabilidad financiera en el proceso, o podéis empezar a exigir responsabilidades. Me levanté de la silla, ajustándome la chaqueta. Pero dejadme algo claro, este es el último centavo que Jessica recibirá de cualquier miembro de esta familia sin consecuencias reales. No puedes decirnos qué hacer con nuestro dinero, protestó mi padre, pero su voz sonaba derrotada. Tienes razón, admití. Pero yo puedo decidir qué hacer con el mío. Y puedo decidir si quiero seguir participando en un sistema que recompensa las mentiras y castiga la honestidad. Sara Michey dio un paso adelante y puso una mano protectora en mi hombro. Zack, dijo ella, tu ascenso incluye la reubicación opcional a nuestra nueva sucursal en Seattle. Si quieres aceptarlo, podemos discutir los detalles el lunes. Era una oferta que no existía 5 minutos antes. Sara me estaba ofreciendo una salida física de esta situación, la oportunidad de empezar de nuevo lejos de la toxicidad familiar. Gracias, Sara, respondí. Lo consideraré seriamente. Mientras me preparaba para abandonar mi propia fiesta, Jessica hizo un último intento desesperado. Zack, espera, gritó, con la voz quebrada. Yo, puedo explicarlo todo. Las cosas se me fueron de las manos, pero nunca quise hacer daño a nadie. Me detuve y me volví para mirarla. Jessica, dije suavemente, has tenido 9 oportunidades en 5 años para ser sincera. 9 oportunidades para demostrar responsabilidad, para cumplir tus compromisos, para dejar de mentir. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras calara hondo. Esta ha sido la 10ª. Y has elegido más mentiras, más manipulación, más violencia. La miré directamente a los ojos. No habrá una 11ª oportunidad. Salí del restaurante con Sara y David a mi lado, dejando a mi familia para que asimilara las consecuencias de años de negación. Pero mientras caminaba hacia el coche, sabía que esto era solo el primer paso de algo mucho más grande. Porque mi documentación no se limitaba solo a los préstamos familiares. Había algo más, algo que había descubierto la semana anterior y que lo cambiaría todo para siempre. Algo que haría que mi familia comprendiera que subestimar a Zack Patterson había sido el mayor error que habían cometido jamás. El lunes siguiente, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La humillación pública en la fiesta había sido un catalizador, pero lo que descubrí la semana anterior sería el verdadero punto de inflexión. Sara Michey me recibió en su oficina a las 9 de la mañana, con el café ya preparado y una carpeta sobre la mesa. La oferta de Seattle es real, comenzó sin preámbulos. Pero antes de que decidas, quiero que sepas que no toleramos que nadie falte al respeto a nuestros empleados. Familia incluida. Sonreí, tocando ligeramente la marca que aún persistía en mi rostro. Gracias, Sara. Pero antes de hablar de la reubicación, hay algo que necesito compartir contigo. Algo relacionado con mi familia que puede afectar mi posición aquí. Ella arqueó una ceja, recostándose en la silla. El sábado pasado, antes de la fiesta, recibí una llamada del Departamento de Investigaciones Financieras del Estado. Al parecer, mi nombre apareció en algunas transacciones sospechosas relacionadas con el negocio de mi hermana. La expresión de Sara se volvió profundamente seria. ¿Qué tipo de transacciones? Respiré hondo. Jessica utilizó mi identidad para abrir cuentas bancarias empresariales. 3 bancos diferentes, todos utilizando mi número de la seguridad social y mi información personal. Ella llevaba al menos 2 años blanqueando dinero a través de negocios ficticios. Sara se inclinó hacia adelante. Como directora ejecutiva de una empresa de tecnología financiera, ella entendió inmediatamente las implicaciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando? $350,000 que he podido rastrear. Posiblemente más. Dios mío, murmuró ella. ¿Sabías de estas cuentas? Ni siquiera sabía que existían hasta que recibimos la llamada de la investigación.
Al parecer, uno de los inversores de Jessica fue arrestado por fraude y comenzó a cooperar con las autoridades. Abrí mi portátil y le mostré a Sara los documentos que había recopilado durante el fin de semana. Estas son capturas de pantalla de las cuentas bancarias que Jessica abrió utilizando mi identidad. Fíjate en las fechas. Todas coinciden con los periodos en los que ella afirmaba estar desarrollando sus diversos negocios. Sara examinó las imágenes con atención. Zack, ¿entiendes que esto puede afectar a tu autorización de seguridad aquí en la empresa? Lo entiendo perfectamente. Por eso he venido directamente a ti. Quiero total transparencia sobre la situación. ¿Has contratado a un abogado? Sí. Marcus Harwell, del bufete Harwell y Associates. Él se especializa en delitos financieros de cuello blanco. Sara asintió con aprobación. Marcus Harwell era conocido en la ciudad como uno de los mejores abogados defensores penales. ¿Qué recomienda tu abogado? Cooperación total con la investigación y una demanda civil contra Jessica para recuperar los daños. Pero hay una complicación. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Mis padres no saben nada de las cuentas fraudulentas. Creen sinceramente que están ayudando a Jessica con negocios legítimos. Si denuncio a Jessica, ellos también podrían enfrentarse a consecuencias como cómplices involuntarios. Sara frunció el ceño. ¿Han proporcionado dinero para esos planes? $53,000 en 2 años. Todo documentado como préstamos familiares, pero en realidad estaba financiando operaciones de lavado de dinero. ¡Qué desastre!, murmuró Sara, sacudiendo la cabeza. Exacto. Y por eso necesito tu orientación. Como empleado de TechFlow, ¿cuál es mi obligación ética aquí? Sara se quedó en silencio durante unos instantes, claramente procesando las implicaciones. Tu obligación es proteger tu propia integridad y la de la empresa, dijo finalmente ella. Si estás siendo investigado por delitos financieros, aunque seas la víctima, necesitamos resolver esto rápidamente y de forma transparente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu plan? Sonreí por primera vez en toda la mañana. Ya lo estoy poniendo en práctica. Durante el fin de semana, mientras mi familia probablemente aún procesaba la humillación pública de la fiesta, yo había pasado 48 horas recopilando meticulosamente pruebas. He contratado a una empresa de contabilidad forense, expliqué. Están rastreando cada centavo que ha pasado por esas cuentas fraudulentas. También he contratado a un investigador privado para documentar las actividades actuales de Jessica. Un investigador privado. Thomas Reynolds, exagente del FBI, especializado en fraude financiero. Él ya descubrió que Jessica está intentando abrir más cuentas bancarias utilizando la información de otras personas. Sara se recostó en la silla, impresionada. No estás jugando en el trabajo. No cuando mi carrera y mi reputación están en juego. Abrí otra carpeta en el portátil. Esto es aún más interesante. Reynolds descubrió que Jessica está en contacto regular con otros empresarios que operan con estafas similares. Es una red organizada. Una red. Al menos 12 personas en 4 estados. Comparten tácticas, documentos falsos e incluso clientes. Jessica no es solo una delincuente amateur, ella forma parte de una operación sofisticada. Sara silbó en voz baja. Eso convierte todo esto en una investigación federal. Exactamente. El FBI ya está involucrado, y mi abogado cree que, si cooperamos plenamente, no solo puedo limpiar mi nombre, sino también ser reconocido como informante protegido. Cerré el portátil y miré directamente a Sara. Pero hay una decisión que debo tomar, y ella afectará cómo procedo. ¿Qué decisión? Si protejo a mis padres de las consecuencias o si les dejo que se enfrenten a la realidad completa de las acciones de Jessica. Sara cruzó los brazos. Explícame las opciones. Opción 1. Presento pruebas de que mis padres fueron víctimas de manipulación. Probablemente eviten cargos penales, pero perderán todo el dinero invertido en los planes de Jessica. Hice una pausa. Opción 2. Dejo que la investigación siga su curso natural. Ellos se enfrentan a posibles cargos como cómplices, pero Jessica se enfrenta a todo el peso de la ley federal. ¿Y cuál prefieres? Sonreí fríamente. Después del sábado por la noche, después de años de manipulación emocional y favoritismo tóxico, me inclino por la opción 2. Zack, dijo Sara con cautela, entiendo tu ira, pero asegúrate de que estás tomando esta decisión por la razón correcta.
Las razones son múltiples, admití. Ira, sí. Pero también justicia. Y la convicción de que los facilitadores son responsables de las consecuencias de su comportamiento. Sara asintió lentamente. ¿Cuándo tienes que decidir? Esta semana. El FBI quiere mi cooperación formal antes del viernes. ¿Y tus padres? ¿Saben algo de la investigación? Todavía no. Pero lo sabrán muy pronto. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi madre. Zack, su voz sonaba tensa. Tenemos que hablar. Unos hombres del FBI han aparecido en nuestra casa esta mañana preguntando por las cuentas bancarias de Jessica. Miré a Sara, que lo había oído claramente. ¿Dónde estás ahora, mamá? En la oficina del abogado con tu padre y Jessica. Ella dice que la estás acosando, que has manipulado pruebas para vengarte de la fiesta. La audacia de Jessica me impresionó. Incluso enfrentada a investigadores federales, seguía intentando controlar la historia. Mamá, dije con calma, ¿quieres saber la verdad sobre Jessica o quieres seguir creyendo sus mentiras? Hubo un largo silencio. La verdad, susurró ella finalmente. Entonces reúnete con nosotros en la oficina de mi abogado a las 3 de la tarde. Calle ELM, 345. Trae todos los documentos financieros relacionados con los negocios de Jessica de los últimos 3 años. Zack. Mamá, esta es tu oportunidad de descubrir dónde ha ido realmente el dinero de vuestra jubilación. Si no apareces, daré por hecho que prefieres proteger a Jessica antes que conocer la verdad. Colgué antes de que ella pudiera responder. Sara me miró con atención. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Si estás siguiendo este viaje de descubrimiento familiar y te preguntas cómo alguien reconstruye su vida tras una traición familiar, suscríbete al canal porque la revelación completa de la red criminal de Jessica estaba a pocas horas de destapar una década de mentiras. Mientras Sara y yo ultimábamos los detalles de mi situación profesional, sabía que a las 3 de la tarde todo cambiaría irremediablemente. Mis padres tendrían que elegir entre enfrentarse a la verdad sobre su hija favorita o convertirse en cómplices conscientes de sus crímenes. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentiría la más mínima culpa por las consecuencias de su elección. La guerra que comenzó con una bofetada estaba a punto de convertirse en una revelación que destruiría para siempre la narrativa familiar que habían construido para proteger a Jessica. A las 3 en punto de la tarde, mis padres entraron en el despacho del abogado Marcus Harwell cargando 2 cajas de papeles y con expresiones de quienes aún no comprendían del todo la gravedad de la situación. Mi madre parecía haber envejecido 10 años desde la fiesta. Mi padre mantenía esa postura defensiva que adoptaba siempre que se sentía acorralado. Jessica no estaba con ellos. ¿Dónde está su hija? Preguntó Marcus directamente, sin preámbulos. Ella dijo que no podía venir, murmuró mi madre. Que tenía una cita médica importante. Marcus y yo intercambiamos miradas significativas. Era exactamente el tipo de evasiva que esperábamos. Señor y señora Patterson, comenzó Marcus, abriendo una carpeta gruesa, el FBI está investigando un caso de lavado de dinero que involucra a varios estados y al menos $350,000. Su hija Jessica es el objetivo principal de esta investigación. Mi padre palideció. Eso es imposible. Jessica puede tener sus defectos, pero ella no es una criminal. Papá, interrumpí con calma. Jessica utilizó mi identidad para abrir cuentas bancarias en 3 bancos diferentes. Estas son las capturas de pantalla de las cuentas. Deslicé las primeras pruebas por la mesa. Mis padres se inclinaron para examinar los documentos, y sus expresiones cambiaron gradualmente de confusión a horror. Dios mío, susurró mi madre, estas cuentas están a nombre de Zack, pero, estas transacciones son cantidades a las que Jessica nunca tuvo acceso legítimo. Completé. Mamá, ¿recuerdas el dinero que le prestasteis para su pastelería en diciembre de 2021? Ella asintió vacilante. $8,000 depositados en vuestra cuenta el 15 de diciembre. El día 16, Jessica transfirió esos $8,000 a una de estas cuentas fraudulentas. Pero mirad esto. Señalé una línea específica en los extractos. El mismo día, se depositaron $50,000 de origen desconocido en la misma cuenta. Jessica estaba utilizando vuestro dinero para legitimar depósitos mucho mayores procedentes de fuentes delictivas. Marcus tomó el control de la presentación. Esto se llama layering, una técnica clásica de lavado de dinero. Mezclar fondos legítimos con ilegítimos para ocultar el origen. Mi padre negó con la cabeza violentamente.
No, no, tiene que ser un error. Jessica puede ser irresponsable, pero ella no nos haría eso a nosotros. A Zack. Fue entonces cuando presenté la prueba devastadora. Papá, ¿recuerdas cuando Jessica dijo que necesitaba mi número de la seguridad social para incluirme como beneficiario en su seguro de vida empresarial? Él asintió lentamente. Ella utilizó esa información para abrir todas estas cuentas. Pero hay más. Thomas Reynolds, el investigador que contraté, descubrió que Jessica no está actuando sola. Marcus abrió un ordenador portátil y giró la pantalla hacia mis padres. Era una grabación de vigilancia que mostraba a Jessica en una reunión con 3 personas en un restaurante elegante. Esta grabación es de hace 3 semanas, expliqué. Jessica está coordinando operaciones con una red organizada de lavado de dinero que opera en 4 estados. En la grabación, podíamos ver a Jessica pasando documentos a un hombre con un traje caro, claramente discutiendo detalles de transacciones. El hombre del traje es Vincent Carlucci, explicó Marcus. Él está bajo investigación federal desde hace 2 años por operaciones de lavado de dinero relacionadas con juegos ilegales y tráfico de drogas. Mi madre se cubrió la boca con las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero aquí viene la parte que más me preocupa, continué, sacando otro conjunto de documentos. ¿Recuerdan la falsa emergencia médica de Jessica en septiembre? Mi padre asintió mecánicamente. ¿Los $8,000 que pagaron por una cirugía que nunca se realizó? Fueron directamente a Vincent Carlucci. Jessica estaba usando el dinero de ustedes para pagar deudas con personas muy peligrosas. En ese momento sonó mi teléfono. Era Thomas Reynolds. Zack, dijo con voz tensa, necesito que mantengas a tus padres en el despacho del abogado. Acaban de arrestar a Jessica cuando intentaba cruzar la frontera con México. Llevaba $120,000 en efectivo y documentos falsos. Puse el teléfono en manos libres para que todos pudieran oírlo. ¿Documentos falsos?, preguntó Marcus. Pasaporte con identidad falsa, certificado de nacimiento alterado, y lo más inquietante, tenía una lista con los nombres y direcciones de familiares de personas involucradas en la investigación federal. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de lista? Incluidos vosotros, Zack. Tu dirección del trabajo, tus horarios habituales, información sobre Sarah Michei. Jessica estaba compartiendo información sobre todos vosotros con Carlucci. El silencio en la oficina era sepulcral. Mis padres miraban fijamente el teléfono como si no pudieran procesar lo que acababan de oír. Ella nos estaba poniendo en peligro, susurró mi madre. No solo a ustedes, continuó Reynolds. La investigación reveló que Jessica le debía a Carlucci casi $200,000. Ella planeaba usar sus nombres y su crédito para obtener préstamos bancarios más grandes y saldar esa deuda. Marcus se inclinó hacia adelante. Thomas, hay órdenes de arresto pendientes. Jessica está bajo custodia federal. Carlucci y 2 socios fueron arrestados esta mañana simultáneamente. El FBI está ofreciendo protección temporal a la familia Patterson mientras investigan posibles amenazas. Mi padre finalmente habló, con la voz quebrada. Zack, nosotros no lo sabíamos. Te juro que no lo sabíamos. Miré a mis padres, viéndolos realmente por primera vez en años. No como los facilitadores que protegían a Jessica a cualquier precio, sino como 2 personas mayores que habían sido manipuladas y explotadas por su propia hija. Lo sé, dijo suavemente. Pero deben entender, Jessica no se detuvo en los $53,000 que les prestaron. Ella planeaba destruirlos por completo, y a mí, para salvar su propio pellejo. Marcus cerró el portátil. Señor y señora Patterson, tienen que tomar una decisión importante. Pueden cooperar plenamente con la investigación federal y posiblemente evitar cargos como cómplices involuntarios, o pueden intentar proteger a Jessica y afrontar las consecuencias legales. Mi madre me miró directamente a los ojos. ¿Qué crees que debemos hacer, Zack? Era la primera vez en décadas que me pedían mi opinión sobre Jessica en lugar de simplemente exigir mi obediencia. Creo, respondí con cuidado, que deberían contar toda la verdad. Sobre cada préstamo, cada historia que Jessica contó, cada documento que firmaron. Toda la verdad. Mi padre respiró hondo. ¿Incluso si eso perjudica aún más a Jessica? Papá, Jessica ya se ha perjudicado a sí misma más allá de cualquier reparación. La cuestión ahora es si queréis ser víctimas de la investigación o cómplices. Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental. La venganza que había planeado ya no era necesaria.
La verdad, cuando finalmente se revelara por completo, sería mucho más devastadora que cualquier represalia que pudiera haber concebido. Jessica se había destruido por completo, llevándose consigo toda la narrativa familiar que mis padres habían construido para protegerla. No quedaba nada que yo pudiera derribar porque ella misma lo había derribado todo. Mientras Marcus explicaba los próximos pasos legales y Reynolds coordinaba nuestra protección temporal, sentí una extraña sensación de alivio mezclada con tristeza. La guerra que comenzó con una agresión en mi fiesta de graduación había terminado de una manera que ninguno de nosotros había previsto. Jessica no solo era irresponsable o manipuladora, era genuinamente peligrosa, y todos habíamos escapado por poco de consecuencias mucho peores. Pero mientras observaba a mis padres asimilar la magnitud de la traición de Jessica, supe que lo más difícil aún estaba por llegar: reconstruir una familia después de que toda su base se hubiera revelado una mentira. El teléfono de Marcus volvió a sonar. Era el FBI con noticias que lo cambiarían todo una vez más. 6 meses después de aquella llamada del FBI, me encontraba en un tribunal federal viendo cómo Jessica era condenada a 8 años de prisión por lavado de dinero, fraude de identidad y conspiración criminal. Vincent Carlucci recibió 15 años. Toda su red fue desmantelada. El acusado explotó conscientemente los lazos familiares para facilitar actividades delictivas, declaró el juez, mirando directamente a Jessica. Esto representa una violación particularmente grave de la confianza. Mis padres, clasificados oficialmente como víctimas, evitaron cargos penales, pero perdieron su casa y todos sus ahorros para la jubilación. La recuperación emocional sería mucho más larga que cualquier proceso legal. ¿Cómo no vimos las señales?, preguntó mi madre tras la sentencia, con las manos tembloras. Las visteis, respondí con delicadeza. Simplemente interpretasteis cada señal de alarma como una oportunidad para ayudar a Jessica. La terapia familiar con la doctora Rachel Simmons nos ayudó a reconstruir una relación basada en la honestidad en lugar de en una relación tóxica. Sarah Michey no solo mantuvo mi puesto durante la investigación, sino que me ofreció la vicepresidencia de la nueva sucursal en Seattle. Tu integridad durante esta crisis ha sido ejemplar, me dijo ella. Has convertido un trauma personal en liderazgo. La bonificación de $100,000 que causó todo este estallido, la dividí entre ayudar económicamente a mis padres y donaciones a organizaciones que luchan contra los delitos financieros. 1 año después, me mudé a Seattle. Era una nueva vida, libre de expectativas familiares tóxicas y lealtades distorsionadas. Visité la tumba de mi abuelo la víspera de la mudanza, el hombre que me enseñó que la integridad vale más que los atajos. Gracias por enseñarme que algunas batallas merecen la pena, susurré a la lápida. Meses después, recibí una carta de Jessica desde la cárcel. 3 páginas de manipulación emocional disfrazada de disculpas. La leí una vez y la tiré a la basura. Algunos puentes quemados deben permanecer quemados. Hoy, 3 años después, dirijo una división de 50 empleados. He construido una relación sana con Amanda y mis padres me visitan en Seattle varias veces al año. Hemos establecido límites claros. Apoyo emocional sí, pero nunca más apoyo financiero sin total transparencia. Me siento más cerca de ti ahora, admitió mi madre durante nuestra última visita, que en años. Porque ahora nos conocemos de verdad, respondí. No solo los papeles que representábamos para proteger a Jessica. A Jessica aún le quedan 5 años por cumplir. No hablamos de ella, no porque esté prohibido, sino porque hemos construido una vida que no gira en torno a su ausencia. Lo que he aprendido ha transformado por completo mi concepto de la familia. No se trata de proteger a los más problemáticos a costa de los responsables, sino de crear un entorno en el que todos prosperen a través de la honestidad. La lealtad no significa aceptar el comportamiento delictivo, sino tener el valor de exigir que nuestros seres queridos sean mejores. ¿Y la justicia? La justicia no es venganza, es restablecer el equilibrio a través de la verdad. Jessica intentó destruir mi vida para salvar sus planes. Pero al exponer la verdad, no solo me protegí a mí misma, sino que protegí a futuras víctimas y creé una oportunidad para que mi familia se curara. Si esta historia de manipulación familiar y reconstrucción te ha conmovido, suscríbete al canal para ver más historias sobre cómo el valor de decir no puede transformar vidas enteras. Porque a veces la mayor victoria no es destruir a quien te ha hecho daño, sino construir una vida tan plena que sus intentos de destrucción se vuelven irrelevantes. Jessica sigue en la cárcel. Yo estoy viviendo una vida basada en la verdad, algo que ella nunca pudo imaginar.